Hola a todos, bueno, un gusto, yo soy Raquel Mosquera, ahí vamos a arrancar con estas últimas partes del Unlock the Expansion Secrets. Me presento, yo soy Raquel Mosquera, soy la gerente general de Arch Group y voy a estar compartiendo con ustedes en este espacio lo que son los secretos y sobre todo los más importantes, los errores que quiero que eviten en su desarrollo, en la planeación de su expansión para el 2026. ¿Listo? Así que vamos a arrancar. Sé que ya han venido trabajando un poco lo que es el mindset, cómo construir la expansión y la internacionalización. Quiero compartirles los 6 errores que vimos este año y en años anteriores que hemos trabajado y que repiten mucho empresas en su planeación para que ustedes no lo repitan el próximo año y cuando estemos construyendo, digamos, su plan de expansión y su business plan, partan de una estrategia acertada, de un buen cierre que hagamos este año, ojalá, los invito para que lo hagamos en conjunto y podamos trabajarlo. Bien, van a ser 6 errores muy importantes que he visto mucho en empresas y que hemos trabajado, así que vamos con los 6 errores a evitar en 2026. ¿Listo? Ahí voy a arrancar. Bueno, voy a arrancar con el primero directamente. El primero es un error muy común que tienen las empresas, ¿sí? Y los dueños de empresas al trabajar, es que dicen, voy a planear el otro año mejorar en procesos y no voy a enfocarme en ventas y marketing, ¿sí? Eso lo he escuchado un montón, yo no estoy listo todavía, es varias frases ahí hay derivadas, no estoy listo, vamos a mejorar los procesos para luego vender y hacer marketing. Ese es un error muy común porque en verdad los sistemas tienen que funcionar en paralelo. Eso es como decir, voy a enfocarme en respirar mejor y después veo cómo hacer la digestión. El sistema, el cuerpo funciona, si ustedes se dan cuenta, en paralelo todo. Es igual en una empresa, no puedes parar. Porque ahí es donde empiezan normalmente los vaivenes que tienen las empresas de mejoro procesos, pero después la empresa se está incendiando porque no tiene clientes, ¿sí? Porque obviamente no tiene nuevos ingresos. ¿Qué les toca hacer? Todo lo que mejoraron en procesos tienen que salir a despedir gente porque obviamente tienen que pagar tienen que pagar equipos que reclutaron, que mejoraron, pero como no tienen ingresos porque dijeron voy a mejorar procesos y no voy a trabajar en ventas y marketing o a la inversa, entonces empiezan a despedir gente, luego tienen que salir a empezar a hacer marketing y cuando quieren piensan que en 2 meses, 3 meses van a tener ventas y demás. Empresas de servicios no funciona así, uno construye sistemas y de hecho ahorita en un ratito vamos a traer a Hernán Plano, que es el CEO de Setup, es un cliente que lleva 3 años con nosotros trabajando en múltiples programas, es una empresa que de hecho este año está pasando una categoría superior de empresa Gacela y viene creciendo consistentemente, es una empresa, justamente lo que queremos destacar y mostrar es el crecimiento continuo que tiene él y cómo en paralelo va trabajando en los sistemas. Entonces, si ustedes van a hacer una planeación para el 2026 y hacer un cierre 2025, uno de los mayores errores es pensar que los sistemas se hacen uno a la vez y no en simultáneo. ¿Listo? Acá obviamente tienen que pensar y funcionar en simultáneo, tienen que planear y vamos a planear si empiezan a trabajar con nosotros. Uno de los puntos más importantes que trabajamos en enero es, técnicamente ahora en diciembre trabajamos todo lo que es el cierre. Hoy de hecho estuvimos en la mañana trabajando con nuestros clientes todo lo que es el mindset, conectamos a nuestro invitado de estado, al business coach ex CEO a nivel global, una empresa de más de $70 millones para justamente empezar a trabajar lo que es el cierre de año y poder dar inicio en enero al business plan, ¿sí? Eso es lo que siempre vamos a arrancar a trabajar porque es importante para las empresas hacer un buen cierre de año, pero más importante aún en enero, arrancar un business plan y si van a arrancar el business plan, tienen que planear cómo van a hacer que funcionen todos los procesos, capaz mientras solucionan algo en particular. Es normal que tengan un problema, es muy normal en una empresa de servicios que está en crecimiento. ¿Qué me pasó A? ¿Qué me pasó B? ¿Qué me pasó C? Eso es un problema a solucionar, se desarrolla una estrategia para eso, en paralelo tienes que pensar y planear los demás sistemas de tu empresa. Así que ese error no lo cometan, es uno de los más comunes y lo que termina pasando es una empresa que decrece, tiene que cerrar, se incendia, tiene que echar un montón de gente y vuelve a empezar la rueda, es decir, despide un montón de gente, luego empieza a buscar ventas, empieza a hacer crecer gente, pero ventas, y lo que había hecho de mejora en procesos tiene que volver a empezarlo y es un círculo infinito que no le permite crecimiento, sino que está en un loop de la rata, le llamo yo, porque es un loop continuo. Bien, segundo error muy frecuente es pensar la frase, es que así lo planeamos, también.
Es un error muy común que veo porque una cosa es la planeación, pero los business plan no están escritos en piedra, deben ser adaptados. Por eso, durante el año vamos a trabajar en lo que son los quarters y deben trabajar en un cierre de quarter, cierre de agenda, cierre de planeación trimestral. Por ejemplo, nosotros con un cliente tenemos que trabajar siempre sí o sí un cierre de quarter. ¿Sí? De hecho, se hace una auditoría de los procesos, se mira qué es lo que está bien y se tiene que entregar un nuevo OKR. ¿Por qué? Porque no están escrito en piedra. Algo que veo muy frecuentemente en empresas que ingresan o empresas que cometen ese error de business plan es que dicen, no, es que planeamos hacer esto y tenemos que meter 50 personas, porque así lo planeamos. Tu empresa no está en esa capacidad. Puedes reajustar, para eso están los trimestres. Los trimestres son los que te dan el plan a ejecutar más específico. Eso es una de las cosas más importantes porque ahí es donde vas viendo lo que pasa en verdad en el mercado. Te puede cambiar la situación. Capaz entró un cliente, puede pasar en lo negativo y en lo positivo. Ojo, también pasa que capaz cerraste 2, 3 proyectos muy grandes, entonces tienes que acelerar las cosas que tenías pensado, tienes que reestructurar cuántas personas vas a reclutar, tienes que moverte rápido. La empresa es un ser vivo que se mueve constantemente. Si tú piensas que es algo estático, es un gran error, porque no vas leyendo la empresa, obviamente no vas a desarrollar los indicadores que se necesitan. Cuando no desarrollas los indicadores que se necesitan, no estás viendo las cosas que tienes que estar prestándole atención, que tienes que estar monitoreando y por ende no vas a actuar en consecuencia. ¿Sí? Y ahí es donde hay un gran problema, porque tu cabeza está con un plan estático allá en piedra, mientras que tu empresa va por otra realidad que no funciona, no se llevan de la mano. Por eso, un segundo gran error es pensar que el business plan está escrito en piedra, que así como lo planeamos va a estar. No, tienes que ir leyendo trimestre a trimestre, esa es la mejor medida. Trimestre a trimestre tienes que ir trabajando con la planeación de tu empresa. Acá dice, usen cada quarter para ajustar si se requiere, ajusten cómo van a lograr el objetivo, si tienen que mover más rápido, en otra dirección, más lento. Ese sensing se va teniendo en los cierres mensuales y cierres trimestrales. Tercer gran error. Todos están en frases porque es lo que más he escuchado y por eso los extrajimos. Hace 3 meses que estamos intentando esto y no funciona. Hay algo muy importante. Y es que las personas cometen un gran error. Tienen mucha impaciencia en lo micro y mucha paciencia en lo macro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El día a día es donde te tienes que mover. Lo correcto es hacerlo, ahí se me olvidó, a la inversa. Tú tienes que tener normalmente la gente tiene mucha paciencia en lo micro e impaciencia en lo macro, ¿sí? Esto no va a funcionar, esto no está funcionando. Cuando uno va a ver la ejecución del día a día, ¿qué está pasando? No te mueves rápido, no ejecutas, no mueves a tu equipo, no trabajas bien la cantidad que tienes que hacer. Estás muy lento en lo micro, estás tranquilo, dormido, pero la estrategia no funciona. No, en verdad, tu ejecución y tu impaciencia tiene que ser mover en lo micro, pero tienes que entender que las cosas se mejoran con tiempo. De vuelta, ahorita va a venir Hernán Plano y él les va a mostrar, porque es una empresa muy consistente. Amo trabajar con Hernán, pero es uno de los empresarios más consistentes que yo he visto y es una de las virtudes que él tiene, entender esto. Él sabe que de la nada en 2 meses no vas a construir algo, mucho menos cuando tienes capaz 20 años como empresa. Si nunca trabajaste un sistema comercial, esperas que en 2 meses realmente se desarrolle. La verdad que eso no pasa. Tú vas ajustando, mejorando, pero si lo haces bien, con una impaciencia en lo micro, la paciencia en lo macro y entender que tienes un periodo, en un año puedes tener muy buenos resultados. Por eso los proyectos de expansión de nosotros, por ejemplo, son de 1 año, ¿sí? Pero es irrisorio pensar que en 2 meses o en 3 meses vas a lograr algo. Si piensas eso, hay que recapitular el tercer error. Cuarto error es el objetivo del año que viene es duplicar la facturación y ser gacelas. Gacelas es un concepto muy propio, pero van a entender que el año que viene tienes que pensar, y este es un gran error, porque el business plan es integral, ¿sí? Tú tienes que pensar la empresa como un todo, ¿sí? No solamente fijarte en una partecita, la facturación y todo eso, sino que tienes que pensar la totalidad de su negocio. De vuelta, es muy parecido al primer error, solamente que acá lo que tienen que pensar y entender cuando piensen y planeen el 2026 es que es un todo la empresa. No solo se enfoquen en un eje, ¿sí? Vamos a trabajar solo la facturación y ya está.
tienen que pensarlo de manera abarcativa, pensar en solo la facturación sin entender qué pasa, qué ajustes tienen que tener en los costos, qué replanteamientos tienen que tener en las bases de su negocio. Es algo que cometen muchos errores las empresas. Es más, uno de los, combinado digamos en esta parte, uno de los errores que más he visto es que las empresas hacen las cosas de una forma que nunca se las han planteado. Pregúntense ustedes mismos en este momento, ¿cuántos de sus situaciones actuales quieren cambiar y cuántas han replanteado? La mayoría no hace un cierre y no replantea. ¿Tiene sentido estos costos? ¿Tiene sentido trabajar con este mercado? ¿Tiene sentido trabajar con este buyer persona? ¿Quiero cambiar este tipo de clientes? ¿Quiero repensar el tipo de clientes que tengo? ¿Quiero seguir teniendo esta ganancia, esta facturación? La mayoría piensan que así es, así pasa. Es más, la mayoría incluso toman lo que le pasa a las demás empresas de su rubro. Por ejemplo, agencias. Me acuerdo hace mucho tiempo trabajé con una empresa que tenía un margen muy malo. Era una agencia de marketing muy malo. O sea, 9% tenía de margen. Le dije, la verdad es un margen muy malo. ¿Sí? Una empresa de servicios podrías tener al menos un 30% de margen. Me acuerdo mucho porque la chica que llevaba toda la parte de gestión administrativa empezó a entrar como en shock, se puso roja. Es como, eso es imposible. Ninguna agencia de marketing tiene ese margen. Eso no se puede lograr, eso es mentira, eso es Pero entró como en un shock total. Yo le dije, la mayoría de las empresas ni siquiera se plantean en tener un profit y un margen. O sea, ya partimos de ese punto. Te planteaste y en función de ese objetivo, armaste el business plan, definiste cuál va a ser la estructura de costos, definiste cuál va a ser la facturación que tienes que realizar, el costo de adquisición de un cliente, lo replanteaste. No, la chica ahí entró en shock, pero después trabajando juntas, me acuerdo mucho, un WhatsApp que me llegó como a los 2 meses, le había quedado sonando, empezamos a ajustar todo el trabajo y había llegado a un 22% de margen. Y me dijo, es increíble, no pensé que esto se pudiera lograr. Las empresas de servicios son muy rentables. Lo que pasa es que la mayoría de los dueños, y el error más grande que se comete es simplemente pensar que como así empecé, así siguen las cosas, o como lo hace otra agencia, otra empresa, así siguen de servicios. Y la verdad que la realidad es simplemente en los cierres y en las planeaciones replantearse mucho estos puntos. Es como, este es el profit, quiero tener margen, no quiero tener margen. Yo cuando hago, o mi equipo cuando hace, por ejemplo, todo lo que es diagnósticos iniciales, les preguntamos, una de las preguntas claves de diagnóstico es, el año pasado tuvieron distribución de profit, tienen una política de distribución de utilidades. Más o menos el 90%, si no más, te diría casi que el 95%, no tienen una política de distribución de utilidades como empresa. No han pensado que la empresa, tienen buenos sueldos, ¿sí? Pero ya está. No han tenido distribución nunca, capaz. Y hay empresas que tienen 20 años, 15, 30. Nunca han tenido una distribución de utilidades. Nunca se lo plantearon tampoco, ¿sí? Y bueno, después tienen de esa falta de toma de decisiones y replanteamientos un montón de errores en la ejecución, porque de ahí parte todo, de ahí parte las decisiones de tus costos, de contratación, de venta, de ticket, de facturación. Entonces, por eso tienen que pensar que el business plan es integral. El quinto error muy común es, tengo que contratar a alguien más senior para que se haga cargo. La cantidad de veces que he escuchado esta frase, no tiene duda, y es un gran error. No por la contratación per se, sino por creer que por contratar a alguien que tiene más experiencia o más tiempo, en verdad la mayoría traduce tiempo en conocimiento, piensa que van a venir a traerle todo eso, les van a armar el sistema comercial, les va a armar el sistema de marketing. Muchos grandes errores. Primero, no definen qué es realmente lo que necesitan saber y si esa persona aprendió a desarrollar eso. Que tenga más tiempo en ventas, por ejemplo, que es donde más lo he visto, no quiere decir que sepa cómo desarrollar un modelo comercial, cómo desarrollar un modelo de negocio. Simplemente quiere decir que empezó hace más tiempo. Fin. Capaz lleva 20 años vendiendo lo mismo, nunca se ha sentado a armar un business plan, pero por creer que tiene 20 años a nivel comercial, normalmente le dejan, esta persona sabe hacer la ejecución de negocios. No. O sea, tienes que evaluar en las experiencias qué es realmente lo que necesitas contratar y luego ver quién es la persona adecuada para eso. Cuando ustedes miren mi equipo, mucho de mi equipo es joven, ¿sí? Muy joven, y eso es algo que también le asombra mucho a los clientes, por eso son muy jóvenes. Pero uno lo que tiene que ver es qué es lo que necesita de la otra persona y en función de eso desarrollarlo,
¿sí? Puede ser mayor, menor, no importa. Lo que tienes que ver es qué es lo que necesito. No simplemente pensar que el tiempo en el que lleva ejecutando algo me va a dar eso. Por eso es un gran error. Le dejan su estrategia comercial, su estrategia de marketing, operativa y demás a una persona que no tiene la experiencia, y he visto muchas empresas que pagan mucho dinero perdido, ¿sí? O sea, $7,000 he visto salarios de comerciales, ¿no? Porque es que tienen toda esa experiencia, no venden, después no ejecutan un sistema comercial, simplemente endeudaste a la empresa, le metiste un costo muy alto sin un buen retorno. Por eso es un gran error. De vuelta, no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con tener a la persona correcta en el puesto correcto y construir el sistema correcto para eso. Mucho de lo que nosotros buscamos desarrollar en una empresa son sistemas. Es decir, de cierta forma piénsenlo como máquinas que uno implementa en la empresa para que funcionen constantemente. Y tienes que tener las personas correctas manejando esos sistemas. Si tu empresa va a depender de una persona, ¿sí?, para hacer algo, después la persona se va o la persona no sabe hacer eso y tienes un gran problema. Y vamos con el último error y con eso vamos a ir abriendo a preguntas y también a traer a nuestro invitado, que es Hernán, para que nos cuente un poco de lo que es la consistencia, la mejora y cómo él fue paulatinamente creciendo en el tiempo y qué recomendaciones les da a todos los que están del otro lado. Último error es, puedo ponerle esto a Juanita. Piénsenlo con cualquiera de su equipo. Alguien piensa que poner A o B o B, ¿para qué contratar? ¿Para qué armar un sistema? Eso se lo puedo poner a Pepita, Juanita, Martita, que la tengo que hacer secretaria, que también es la persona que hace la parte de administración, ella puede hacer esto también. De poder sí, o sea, capaz la capacidad del tiempo le da, ¿sí? Pero un gran error es pensar que una persona puede hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? One mission, one man. Un hombre, un objetivo, una persona, un objetivo. No le pidan demasiadas cosas, no porque no tenga el tiempo o la capacidad, sino porque cuando una persona ya tiene que dividir su capacidad para realizar trabajos normalmente, y eso se los digo con toda la experiencia propia y he visto en clientes, que normalmente lo que tiende a pasar es que hace o uno o lo otro, pero los dos no llegan a ancho, ¿sí? Entonces, piensen que ustedes lo que quieren construir realmente es una empresa que está en el tiempo, que quieren darle consistencia, que quieren mejorar sistemas. Por eso invité a Hernán, porque de los mejores clientes que he visto en ese sentido, y es justamente una misión, una persona, una consistencia en el tiempo. Ustedes quieren construir sistemas que vayan mejorando en el tiempo. Por eso arrancamos en enero a construir los business plan, las revisiones trimestrales, por eso trabajamos con personas correctas en los puestos correctos. Eso es lo que uno realmente quiere y así es como realmente se logra una verdadera expansión de la empresa.